Mire, hermano, el hermano Genaro días atrás nos predicó el tema mío eres tú. El Señor ya decidió, Él ya decidió que nosotros seamos de Él. Ahora tú tienes que decidir que eres de Él, que dependes de Él, que todo lo puedes en Él. ¿Sí, hermanos? Mire, vamos a la Escritura en Lucas 12:32. Y el Señor mismo nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de los cielos, hermano, el Señor ya nos lo ha dado. Nuestro Padre ya nos lo ha dado. Es nuestro. El reino de los cielos es nuestro. Estamos, hermano, pero muchas personas dicen, pues sí, somos del reino hasta cuando nos vayamos con Él. No, hermano, el reino es aquí y ahora, y después también, allá una eternidad con Él. Pero ahorita tú estás parado en lugares celestiales juntamente con Cristo. El reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, con Jesucristo venía el reino de Dios. Y Jesucristo les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro en mi lugar, el Espíritu Santo, el Consolador, el que los llevará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermano, no nos dejó solos. No nos dejó solos. Está el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, de aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de reconciliación. Así que, hermanos míos, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, hermanos, el Señor ya nos reconcilió, pero ahora a nosotros nos toca reconciliar a aquellos que no le conocen. Días pasados me encontré con un amigo que no lo había visto durante como 10 años y me platicó y me dice, no, pues yo me pongo en el cubrebocas porque me falta un pulmón. Dije, ay, ¿qué pasó? Dice, pues me enfermé y nada más tengo un pulmón y no puedo respirar con el cubrebocas. Y así como que dije, no, pues tengo que orar por él, porque pues nomás tiene un pulmón. Y pensé mucho, y si le pasa esto, y si le pasa aquello, mejor oro por él. Y le dije, oye, ¿no te gustaría que orara? Y recibió al Señor en su corazón para la gloria de Dios. Pero el Señor me dijo, lo hice porque tenía un pulmón. Pero el Señor me dijo, me mostró y me dijo, a él le falta un pulmón, pero todos los demás están muertos en delitos y pecados. Dije, what? Entonces tenemos que hablar de estas buenas nuevas de salvación. La gente no conoce, no sabe, está ciega, desamparada, pobre, desnuda, sin Dios. Y nosotros somos los voceros. Somos instrumentos en las manos de Dios para llevar este precioso evangelio a cada persona. Eres del reino de Dios y tienes que vivir de acuerdo a ello. Tienes que vivir de acuerdo a tu ciudadanía, que es celestial. Una ciudadanía celestial que Cristo ganó en la cruz para ti. No estar esperando a que te vayas con el Señor para reinar. Desde ahorita debes de vivir como un rey. Y para vivir como rey debes de pensar como un rey y debes de creer que realmente eres un rey.
porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Necesitamos conocer al Rey, la palabra. Allí viene lo que tú eres. En Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Rey de quién? ¿Rey de quién? Mío y tuyo. Porque tú eres rey. Y Señor de señores, tuyo. Tú eres rey, tú eres Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás viviendo como rey? Debes de vivir como rey. Debes de vivir como Señor. En Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Es algo real. Tú eres eso. Entonces, ¿cómo vas a pensar las cosas de Dios? Su deseo, su propósito para contigo, para con tu familia, sus planes, conociéndole, hermano, conociéndole. Miren, en 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, Dios ya nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Como Él es, somos nosotros en este mundo, hermano. ¿Tú te imaginas a Cristo temblando o asustado, temeroso? No, hermano, Él era esforzado y valiente. Primera de Juan 4, 7, 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Sí, hermanos? Y bueno, esta era la cita que yo quería leer. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, Dios te cuida. Nos lo dijo la profecía 3 veces. Te amo, te amo, te amo. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Él te guarda, Él te cuida. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Uno de los propósitos de Dios es que te sientas muy amado por Él. Él te ama. Porque si me siento amado, hermano, me voy a sentir seguro. Si te sientes amado, te vas a sentir tranquilo, seguro, confiado. Porque hay alguien que cuida de mí. Hay alguien que se preocupa por ti, que pelea por ti.
aquel que dio su vida por ti, aquel que te amó más que a su propia vida, porque la entregó por ti, te cuida, entregándola para salvarte, para hacerte rey, para darte vida. Ya lo hemos dicho anteriormente, Dios no está enojado, te ama, nos amó tanto que nos hizo como Él, no se quedó con nada, ya todo nos lo dio, nos dio a su Hijo y juntamente con Él nos dio todas las cosas. Amén. En Mateo 28, 18, 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, hermano. No estamos solos. Se están moviendo tantas situaciones, como decía mi pastor, de violencia, con esta epidemia, pandemia, y se están moviendo muchas cosas, pero ante todas ellas Dios está con nosotros y Dios nos ama. Si te sientes solo, hermano, pues es hora de cambiar ese pensamiento y de empezar a creer que Dios está contigo. Juan 10, 27 dice: es Dios diciéndote el día de hoy: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, mayor que el demonio, hermano. El demonio no es nada, no es nadie para Dios ni para nosotros. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tú estás aquí oyendo la voz de tu pastor, de Jesús, y los que están conectados pues también están escuchando la voz de Jesús, de su pastor. Somos ovejas de su prado. El pastor, ¿qué hace con sus ovejas? ¿Para qué es el pastor? Para cuidarlas, para protegerlas, para guiarlas. ¿Sí, hermano? Y eso es lo que hace el Señor. Nos está protegiendo, nos está cuidando. En Salmos 23:1 dice: Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? El Señor. Y acuérdese que Jesús y Dios, en Juan 10:30 dice: Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces, Jehová, Jesús, Espíritu Santo, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué parece ahorita? Parece un valle de sombra de muerte. ¿Se fijan? Pues aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios nos dice que no tengamos miedo alguno, porque Él está con nosotros, porque su vara y su callado nos infunden aliento. Dice que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, de esos demonios. Él unge nuestra cabeza, nuestra copa está rebosando. Y nos dice aparte: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Es promesa de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. Dios te lo está diciendo, no te lo está diciendo el vecino. Te lo está diciendo Dios. Es necesario conocer el amor de Dios para entender que todo ya nos ha sido dado por gracia, no por obras, por regalo,
regalo de Dios, porque Dios quiso, porque le plació, porque te ama, porque dice la palabra que nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuéramos limpios y sin mancha delante de Él. Dios ya dio todo por ti, ya hizo todo por ti. ¿Qué nos toca a nosotros hacer, hermano? Creer, conocer en la palabra y sobre todo ponerla por obra. Anote por favor Jeremías 31:3, dice que con amor eterno nos ha amado. Entonces, creer en lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo por mí. Creer en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para tu vida. Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, hermanos. Para cada uno de nosotros tiene un propósito, pero es necesario que atendamos su voz, porque la oveja tiene que atender la voz de su pastor, no voces extrañas de otras voces, no, tienes que atender la voz de Dios. Mire, hay fe natural, la que tiene el mundo en lo natural, y hay fe de Dios, que es una fe sobrenatural, espiritual, la que Dios nos dio, la que tiene el cristiano que ha creído en Él y la recibe precisamente al creer en Jesucristo como su Salvador. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, en ese momento que lo haces, recibes al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Recibes, hermano, no solo a Cristo, pero recibes todo lo que Él es, la esencia, la naturaleza de Él. Recibes la salvación, recibes la justificación, la redención, la sabiduría de Dios. Somos engendrados hijos, nos da el poder ser hijos de Dios con su genética, con su naturaleza, con su poder. Recibes el poder, el amor, el dominio propio que tiene Dios porque es de Él, es el espíritu de poder de Él que Dios te dio a ti para que reprendas a esos enemigos, a esa enfermedad, a tanta cosa que se está presentando o que se ha presentado o se seguirá presentando, no sabemos cómo se vaya a poner, pero tienes el poder para parar lo que venga. Dios te lo ha dado. Mire, me voy a enfocar un poquito más en la fe. Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que Él es. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, la fe es tan importante porque por la fe entramos al reino. La otra vez nuestra hermana apóstol nos predicaba que la apostasía es dejar de creer. Entonces, con nuestra fe entramos al reino, pero también puedes salir del reino si dejas de creer. Entonces, es necesario mantenernos en esa fe, porque todas estas situaciones tienen un propósito de traer temor, pero cansar al cristiano, de hacerlo, pues cansarlo, de desesperarlo, de sacarlo de sí. Entonces, es necesario que nuestra fe esté más firme que nunca. Y es tan importante la fe que Dios nos la dio, miren, nos la dio como don. Los que están anotando, nos la dio como don, nos la dio como fruto y nos la dio como arma. Entonces la fe tenemos de tres formas diferentes, nos ha dado la fe. Dice en Romanos 10:17 que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
En Romanos 12:3 digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿quién nos dio la fe? Dios. Es el don de fe. Nos lo dio como don, como regalo. Hay el don de fe que es más fuerte todavía. O sea, la persona que tiene el don de fe, pues mire, lo que pide a Dios casi es fuerte. Dios lo hace porque tiene ese don de fe, pero nos dio una medida de fe que nosotros tenemos que ir acrecentando, que no merme. Entonces, el oír la palabra de Dios va a aumentar nuestra fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, te estás alimentando de ese pan vivo, de esa palabra viva que nutre tu espíritu y te fortalece en todo tu ser interior, pero también fortalece tu fe para enfrentar lo que venga. Tu fe, lo que tú crees, es importante para Dios. Él se complace con tu fe. Él necesita tu fe, que tu voluntad se incline a la voluntad de Él, que te sometas a Dios. Porque la palabra dice, al que cree todo le es posible. Pero al que cree en qué, en lo que Dios ha hablado. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos en lo que Él ha hablado, en lo que nos ha dejado escrito, en lo que Él puede hacer, ese milagro que tú estás esperando, que solo Él puede hacer, créelo, créelo y llegará. Amén. Dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Entonces no es fe, pero también tienes que tener paciencia. Las promesas, la herencia, las bendiciones se alcanzan con la mano de la fe. En Mateo 17:15, la Escritura nos dice que si tuviéramos fe como el granito de mostaza, le diríamos a ese monte, échate al mar, y lo haría. Es una realidad espiritual, porque Dios ve tu fe. Dios ve que estás creyendo en Él y Él lo hace. ¿Sí? Mire, hay dos escrituras, dice en Lucas 10, 17, 19. Dice la palabra, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿De quién recibimos el poder? De Dios. Somos hijos de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, Dios quiere que deposites tu fe en Él, y Él lo hará. Si sientes que tienes poca fe, aliméntate, escucha la palabra de Dios, porque se aumentará tu fe. La razón, hermano, la lógica, vienen a robarte tu fe, lo que estás viendo, y la usa el enemigo para mermar esa fe. Con las situaciones, con cada cosa negativa, viene a robarte tu fe. Entonces, la razón y la lógica son enemigas de tu fe. Lo que esperas, dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Dice, por fe andamos, no por vista, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, lo que Dios ha hablado.
Dice, hablando las cosas que no son como si fueran. El diablo quiere que hables lo contrario. El diablo quiere que hables lo que estás viendo, lo que estás escuchando. El enemigo te ha observado durante toda tu vida y él sabe dónde flaqueas, cuál es tu punto débil, y por ahí llega para frenarte, para debilitarte. Sí, hermanos, entonces es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Y ahorita que no estamos viniendo a presencial, pues en algunos lugares, pues es necesario que estemos escuchando la palabra de Dios. Mire, ahora vamos a ver que viene como un fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la fe también viene como un fruto. Y el fruto se da, un árbol da fruto cuando ya está maduro, no da cuando está chiquito, ¿verdad que no? Hasta que crece. Entonces nosotros tenemos que madurar y crecer para que demos los frutos del Espíritu y luego dar también los frutos de justicia y de buenas obras. Pero bueno, ahorita estamos hablando de los frutos del Espíritu. Dios nos compara a árboles, hermana, algunas veces. Nos compara a águilas, a ovejas. Mire, en Isaías 61, 1, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nosotros somos árboles de justicia que vamos a dar fruto, el fruto del Señor, el fruto del Espíritu Santo, para que coman los nuestros, nuestra familia, los que están a nuestro alrededor. En Isaías 43, 1:5 nos dice el Señor: no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Entonces el Señor te dice que eres de Él. Ahora tú dile: tuyo soy. Y si eres de Él, vas a hacer las cosas que a Él le agradan, vas a hacer las cosas con las que Él se complace, vas a hacer su voluntad. Entonces, somos del Señor, hermanos. Él es nuestro Salvador. Para Él somos de gran estima, somos honorables. Nos ha amado. En Isaías 43:1 nos dice el Señor, Creador nuestro: oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y nos vuelve a decir en el 5, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. La palabra no temas es una de las palabras que más están en la Biblia. Porque acuérdense que fue lo primero que entró en Adán, el temor.
Tuve miedo, le dijo al Señor. Entonces el enemigo viene para hacernos entrar en temor. Tenemos que madurar para dar fruto. Todo árbol tiene que crecer y fortalecerse y luego dar fruto. Nosotros también, escuchar la palabra, creerla, no razonarla, ponerla por obra, y en automático maduras y comienzas a dar fruto. Sí, hermanos. A Dios le plació darnos todo lo que Él es y todo lo que tiene, por amor. Lo que tiene, cada bendición. Lo que es, pues, justicia somos de Dios en Cristo, vestidos de justicia, con la coraza de justicia, para que con esa justicia enfrentes a los enemigos, al enemigo. Con esa autoridad pares al enemigo en la situación que sea y le digas, pues, ¿cómo te atreves a tocar a un hijo de Dios? Levántate. Qué importante, hermano, dice en Marcos, que dice que en su nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Sí dice la palabra así? Y yo, pues, el otro día estaba así un poco, no sé, me sentía un poco triste o qué sé yo, así, luego se siente uno así. Y empecé a orar lenguas, porque no sabía qué orar, no sabía qué sentía, y empecé a orar lenguas, y lenguas, y lenguas, lenguas. Mire, se fue aquello rápido. Y se hablarán nuevas lenguas. Y cuando tú hablas lenguas, ¿qué lengua estás hablando? Cuando hablas la lengua del español, ¿qué lengua es? La del español. La del inglés, la del inglés. Y cuando hablas las lenguas del Señor, ¿qué estás hablando? Las lenguas celestiales. Las lenguas, es Dios hablando a través de tu boca, intercediendo el Espíritu por ti, y se va la tristeza, y se va el dolor, Entonces, hermano cristiano, usa las lenguas, ora en lenguas. Dios te la dio para bendición tuya, de los tuyos. Cuando no sabes qué orar, qué decir, cuando ya se te acabaron las palabras, ahí están las lenguas. ¿Sí, hermano? Entonces son lenguas celestiales. ¿Sí, verdad, hermana? Amén. Son lenguas, la lengua de Dios. También nos dio, hermanos, la fe como armadura. La armadura con la que Dios pelea. Dios pelea. Mire, vamos a Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que te va a fortalecer. Vestíos, nos dice, tú lo tienes que hacer. Él ya te lo dio. De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos está diciendo, hay un diablo que te quiere robar. Hay un diablo que te quiere destruir. Hay un diablo que te quiere matar. Hay un diablo que no quiere verte contento. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, son demonios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor en realidad aquí? Por tanto, toma de mi armadura. Ponte mi armadura, te la doy. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es con lo que Dios pelea, es con lo que Dios enfrenta. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con lo que Dios ha dicho de ti, de tus hijos, de tu familia. Vestidos con la coraza de justicia, lo que tú eres, justo, limpio, sin mancha, que nadie te puede condenar ni juzgar, porque ante Dios eres honorable y de gran estima, amado, valorado.
Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tienes que estar en paz. Caerán 10,000, caerán 1,000, pero a ti no te llegará. Créelo. El que se levante contra ti, lo hará sin Dios. Y delante de ti va a caer. Lo que sea. Lo que sea. Vestidos con la, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Con el escudo paras. ¿Tú crees? Paras. Que viene, Dios dijo. Sí, hermano. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pues sí llega. Y mira, y ve, y pasó, y sucedió, y ahora acá, y ahora allá, y mira, y allá. Pero tú dices, yo soy amado por Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy de Dios. Yo no estoy solo. Dios me ama, Dios me cuida, Dios me protege. Sí, hermano. Entonces, en automático Dios hace. Y paras ese dardo de fuego del demonio. Dice, tomad el yelmo de la salvación. Que nadie te venga a decir que no mereces, que te viene a decir el enemigo. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla la palabra. Habla la palabra. Y te digo, si no hayas que decir, empieza a hablar las lenguas. También es palabra. ¿Sí, hermana? También es palabra. Las lenguas también es palabra de Dios y también es espada que va y destruye aquello que se está levantando contra ti. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios sabe que tenemos un enemigo que está obsesionado con destruirnos. Está obsesionado con hacernos daño, con robarnos, con matarnos. Por eso nos dotó de todo lo que hemos estado hablando. Es tan importante la fe que el Señor nos las dio, bueno, eso ya se los dije, que nos las dio como don, como fruto y como arma. La fe en la palabra te va a dar seguridad. La falta de fe va a traer el temor. La palabra no es, para una cosa sí funciona y para otra no. La palabra es todo poderosa. Y si Dios hizo, levanten la mano al que Dios le haya hecho un milagro. Si Dios te hizo ese milagro, te va a hacer el que tú creas. ¿Hay algo imposible para Dios? Gloria a Dios, gloria al Señor. Si Dios te hizo un milagro, te va a hacer el que quieras. Mira, los israelitas anduvieron en el desierto y Dios les dio el maná, y les dio codornices, y les dio agua de la peña, y cuando había sol les ponía la nube, y cuando estaba oscuro les daba luz. ¿Qué no les dio? Los zapatos no se les acababan, la ropa no se les envejecía. Les abrió el mar rojo para que cruzaran, y no creyeron que Dios los podía meter a la tierra prometida. Y a veces así estamos nosotros, es que Dios hizo en esto, sí, pero en esto pues acá no se puede. ¿Cómo no? Pues si pudo abrir el mar rojo, ¿no los podía meter a Jericó? Claro. Si a ti te hizo un milagro en algún área, ¿cómo te va a hacer otro milagro en otra área? Sí. ¿Sí, hermano? Y la palabra no es razonable. ¿Cómo era posible que los muros de Jericó se cayeran al sonar de la trompeta y con gritos? Es lógico. Es lógico eso. Es lógico. Entonces la palabra no es lógica. Era lo que decía nuestra hermana pastor. Decía, es que nuestra hermana traía todos los síntomas de COVID, pero le hacían los análisis y los análisis decían que no era COVID. Y estaban asombrados, no metan la área COVID. Es COVID por los síntomas, pero no tiene COVID. ¿Quién estaba haciendo eso? Dios.
¿Sí? Él estaba haciendo eso. Y si era capaz de sacar los análisis negativos, en realidad, ¿qué estaba haciendo con esa hermana? Pues está sana, hermanos. Está sana, es sana. En la llaga de Cristo ha sido sanada. ¿Lo crees que en la llaga de Cristo eres sano? Claro, hermano. Pero hay impedimentos para alcanzar. Por eso yo les leí hace rato que de la manera que Dios nos amó, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Sí, hermanos? Si tienes una falta de perdón, cierra puertas, no hables mal. Si hablaste mal, seca esas palabras. Luego dice, no, pues ya al que le toca, le toca. ¿Qué estás haciendo? Estás abriendo una puerta. Ya, pues, ya, no, ya, a mí no me toca en el nombre de Jesús. En la mañana escuché a alguien que dijo, pues todos nos tenemos que enfermar. Dije, yo no, en el nombre de Jesús, yo no. Pues no, ¿por qué me voy a enfermar? Pues esa enfermedad, ¿de quién viene? ¿Por qué te tiene que tocar? Si viene del enemigo, el que tiene en ti, nada tiene en ti. Jesús sanaba a los leprosos y los tocaba. Yo tampoco digo que vaya y toque a los que tienen COVID, ¿verdad? Tenemos que ser templados. Tenemos el espíritu que nos predicaba, hermana, de dominio propio, de templanza. Tenemos que ser templados, no irnos a los extremos. No vamos a ir a tocar a los que tienen COVID, pero bueno, Jesús los tocaba. ¿Sí? Y él no tenía miedo. ¿O tuvo miedo? Ay, no voy a tocar al leproso porque me voy a contagiar. No. ¿Verdad que no? No tenía miedo. Él sabía que esa lepra no le podía tocar a él. Tú debes de saber que ese COVID no te puede tocar a ti. Pero también no vamos a ir a exponernos. No vamos a tentar a Dios. Y tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades sanitarias, eclesiásticas. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser templados, no irnos a los extremos. Sí, no te va a tocar, pero no te vayas y te expongas. Entonces, el enemigo viene con argumentos, con razonamientos que llegan a tu mente como dardos de fuego por lo que vemos, por lo que ves, por lo que vemos y escuchamos. Este ataque es para que caigas en la trampa, en la red, en el lazo del cazador. Su objetivo es que dudes de la palabra y que empieces a hablar negativo, como el ejemplo que decíamos hace rato, pues a todos se van a enfermar. Él no tiene derecho de tocarte, pero si empiezas a hablar negativo, aguas. No hables negativo, hermano, por favor. No hables como el mundo habla. Habla la palabra. Y si ya hablaste, te digo, lo vuelvo a repetir, si ya hablaste algo negativo, sécalo en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder para secar. Si tú empiezas a hablar negativo, hermano, Él no va a desaprovechar. Él está cazando tus palabras para hacerlas realidad en tu vida. Por eso la palabra nos dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dice, el que ama, comerá de sus frutos. Entonces tú hablas sanidad, tú hablas prosperidad, tú hablas paz, tranquilidad en tu familia. Cuando estás hablando la palabra, cuando estás creyendo la palabra, mira, Dios está haciendo algo que no lo puedes ver, pero Dios lo hace. Si nosotros viéramos, cuando oramos en lenguas, cuando estamos orando, cuando estamos declarando la palabra, cuando estamos reprendiendo al enemigo, si nosotros pudiéramos ver con estos ojos lo que está sucediendo en el mundo espiritual, hermanos, híjole, es algo tremendo. Pero como no lo vemos, pues decimos, no, pues sabe. No, cree en la palabra, es Dios el que te está diciendo que hables la palabra, que creas la palabra.
Entonces no hables mal, hermano, porque Él no desaprovecha nada. Cierra toda puerta que tengas abierta. Si tienes coraje con tu familiar, con quien sea, perdónalo de todo corazón. Perdónalo, quítale esa como rendijita que tiene por donde entrar, porque dice la palabra que no sea que una raíz de amargura impida que alcances una bendición. Entonces, hermano, muchas veces pues hablamos mal o no queremos perdonar y pues ese es un impedimento para alcanzar también, ¿verdad? Entonces, ¿con tu boca lo paras o con tu boca le das chance? Ya lo dijo nuestro apóstol hace días, que Jesucristo ya venció aún al coronavirus. Se me quedó muy grabado. Ya lo venció. Está vencido, está bajo tus pies. No te puede tocar, pero tienes que estar hablando la palabra. Tienes que estar al pendiente, sí. No digas, a ver si libro salir de esta pandemia vivo. No, hermano, pues no. Y voy a salir en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús algo más que vencedor de esta pandemia. Nosotros, ¿qué somos, hermanos? Hijos de Dios, con poder, con autoridad. Con poder y autoridad sobre todo lo que traiga el enemigo a tu vida, y nada te dañará. Y nada, hermano, es nada. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos, este fue el mensaje. Gracias. Yo quiero invitar si hay alguien que haya venido hoy por primera vez y nunca ha invitado al Señor Jesucristo a su corazón, levante su mano, por favor. Todos ya recibimos al Señor Jesús. Bueno, pues vamos a hacerle una invitación al auditorio que nos está escuchando por medio de Facebook. Si quieres ser del Señor, como es el tema de esta predicación, si quieres ser del Señor, tienes que creerlo con tu corazón y confesarlo con tu boca. Yo le voy a pedir si alguien ahí que nos esté sintonizando y que no le ha abierto su corazón, si no ha recibido al Señor Jesucristo, le voy a pedir que cierre sus ojos y haga esta oración para recibir al Señor Jesús. Él está a la puerta de tu corazón llamando. Si tú le abres la puerta, Él va a entrar y hará morada contigo. Vamos a hacer la oración. Diga: Señor Jesucristo, yo creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Te invito a que vengas a vivir dentro de mi corazón. Sana mi vida, sana mi familia, sana mi mente, sana mi cuerpo, sana mi corazón. Enséñame a vivir una vida mejor. Dame hambre y sed de tu palabra. Gracias por haber anotado mi nombre en el libro de la vida. Bendito sea, Señor. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.